Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de energía positiva y por supuesto con ganas de descubrir un nuevo drama, un nuevo chisme, una nueva situación que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Porque sí, amigos, hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, una que no deja de acaparar titulares y que, sinceramente, nos tiene enganchados a cada paso que da, Demet Özdemir. Y es que la vida de Demet, especialmente desde su matrimonio con el también actor Oğuzhan Koç, ha sido una montaña rusa de emociones, rumores y especulaciones. Pero hoy, en concreto, nos centraremos en un capítulo que ha hecho saltar todas las alarmas y que ha llenado las redes sociales de comentarios y teorías. Sí, estamos hablando del famoso incidente de la misma habitación en Roma. Antes de sumergirnos de lleno en este escándalo, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de estos análisis sobre la vida de las celebridades turcas, de los dramas y los romances que nos tienen atrapados, os suscribáis al canal. No os cuesta nada y me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Además, activando la campanita, no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Dicho esto, preparaos un cafecito, poneos cómodos y acompañadme a desentrañar este misterio romano. El revuelo comenzó como suele ocurrir en estos casos, a través de las redes sociales. Fans, observadores, detectives cibernéticos y simples curiosos empezaron a notar una coincidencia inquietante: tanto Demet Özdemir como su expareja, el también actor Can Yaman, se encontraban aparentemente en la misma ciudad, Roma, al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que ciertas pistas, detalles sutiles en sus publicaciones de Instagram, sugerían que podrían estar hospedándose en el mismo hotel. En la misma habitación. Sé lo que estáis pensando: imposible. Después de todo el drama, después de su separación, después de que Demet se casara con otra persona, ¿cómo podría ser esto posible? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos por desglosar las pistas que alimentaron esta teoría. En primer lugar, ambos, Demet y Can, publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram donde se podían apreciar elementos de decoración similares, un tipo de cortina particular, un jarrón con flores específico, incluso un pequeño detalle en el cabecero de la cama que parecía idéntico en ambas imágenes. Sé que suena a una coincidencia menor, pero en el mundo de las redes sociales, donde cada detalle se analiza con lupa, este tipo de similitudes no pasan desapercibidas. Era como si ambos estuvieran compartiendo el mismo espacio, y el eco de su pasado resonaba a través de las imágenes. Además, la ventana que se veía en las fotos de ambos apuntaba a una vista similar de la ciudad de Roma. El ángulo o los edificios que se vislumbraban en la distancia, todo parecía encajar. Los fans más dedicados incluso utilizaron herramientas de geolocalización para intentar identificar el hotel específico desde el que se habían tomado las fotos, y los resultados, según ellos, apuntaban a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Un hotel que, por cierto, es conocido por ser un refugio para celebridades y figuras influyentes, un lugar donde el lujo se combina con la discreción. Por supuesto, las redes sociales estallaron. El hashtag #DemetCanRoma se volvió tendencia en cuestión de minutos. Los comentarios se dividieron entre aquellos que apoyaban la teoría de una posible reconciliación secreta, aquellos que la rechazaban rotundamente y aquellos que simplemente disfrutaban del drama. Era una tormenta perfecta de especulación, deseo y, por qué no decirlo, un poco de morbo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir y Can Yaman se reencontraron en Roma y compartieron habitación? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. La verdad, como suele ocurrir, es mucho más matizada y compleja. Hasta el momento, ni Demet ni Can han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado que aclare la situación. Esto, por supuesto, ha contribuido a alimentar aún más las especulaciones. El silencio, en este caso, no hace más que reforzar la idea de que algo, por más mínimo que sea, pudo haber ocurrido. Es como si el silencio fuera una invitación a la imaginación, un lienzo en blanco donde cada uno puede pintar su propia versión de la historia. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las redes sociales pueden ser engañosas. Las fotos pueden ser tomadas en diferentes momentos, en diferentes lugares, y luego ser publicadas de manera que parezca que fueron tomadas en el mismo sitio. Además, muchos hoteles de lujo tienen habitaciones con decoraciones similares, especialmente si pertenecen a la misma cadena hotelera.
La vista de Roma, por muy hermosa que sea, puede ser parecida desde diferentes puntos de la ciudad. Roma es un escenario majestuoso, un telón de fondo que puede confundirse fácilmente si no se presta atención a los detalles. Otro factor importante a considerar es la presión mediática a la que están sometidas estas celebridades. Demet Özdemir, especialmente, ha estado en el ojo del huracán desde su matrimonio con Ozan Koç. Su relación ha sido objeto de constantes rumores de crisis, separaciones y reconciliaciones. La prensa turca, en particular, ha sido implacable con ella, siguiendo cada uno de sus movimientos y magnificando cualquier detalle que pueda sugerir problemas en su matrimonio. Cada paso que da Demet es observado, analizado y, a menudo, distorsionado por los medios. En este contexto, la aparición de estas fotos en Roma, con la sombra de Can Yaman planeando sobre ellas, no ha hecho más que añadir leña al fuego. Es comprensible que Demet y Can prefieran mantener silencio al respecto, ya que cualquier declaración que hagan, por más inocente que sea, podría ser malinterpretada y utilizada para alimentar aún más los rumores. Es como si estuvieran atrapados en un laberinto de espejos, donde cada movimiento refleja una imagen distorsionada de la realidad. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente en Roma? Siendo realistas, es probable que nunca lo sepamos con certeza. A menos que Demet o Can decidan romper su silencio y contar su versión de la historia, nos quedaremos con las especulaciones y las teorías. Y en el fondo quizás eso sea parte del encanto de este tipo de historias, la posibilidad de imaginar, de construir nuestras propias narrativas. Personalmente creo que hay varias posibilidades. La primera y la más dramática es que sí, efectivamente hubo un reencuentro secreto entre Demet y Can en Roma. Quizás se encontraron por casualidad, o quizás fue un encuentro planeado. Quién sabe si fue para revivir viejos tiempos, para aclarar asuntos pendientes o simplemente para saludar. Esta teoría, aunque emocionante, me parece poco probable, teniendo en cuenta la situación sentimental actual de Demet y la presión mediática a la que está sometida. Sería un riesgo enorme, una apuesta peligrosa que podría tener consecuencias devastadoras. La segunda posibilidad es que simplemente se tratara de una coincidencia. Ambos actores se encontraban en Roma por motivos profesionales, se hospedaron en el mismo hotel y las fotos que publicaron en sus redes sociales, aunque parecían sospechosas, no eran más que eso, coincidencias. Esta teoría es más plausible, pero menos emocionante. Es la explicación más lógica, la más sensata, pero también la menos atractiva para aquellos que buscan un drama apasionante. Y la tercera posibilidad, que también considero probable, es que todo fuera una estrategia de marketing. Tanto Demet como Can son conscientes del interés que genera su relación en el público. La simple mención de sus nombres juntos es suficiente para generar titulares y atraer la atención de los medios. Quizás de manera consciente o inconsciente ambos jugaron con esta situación, publicando fotos que sugerían un posible reencuentro con el objetivo de aumentar su popularidad y mantener su nombre en boca de todos. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces las estrategias más audaces son las que dan mejores resultados. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el incidente de la misma habitación en Roma ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales para generar rumores y especulaciones, así como el interés que despierta la vida privada de las celebridades. Y sobre todo nos ha recordado lo mucho que nos gusta un buen drama. Nos encanta sumergirnos en las vidas de los demás, analizar sus decisiones y especular sobre sus motivaciones. Es una forma de escapar de nuestra propia realidad, de vivir vicariamente a través de las experiencias de otros. Pero más allá del entretenimiento, este incidente también plantea preguntas importantes sobre la privacidad de las celebridades y el impacto de las redes sociales en sus vidas. ¿Hasta qué punto es justo invadir la intimidad de estas personas? ¿Dónde está el límite entre el interés público y el acoso? Son preguntas difíciles de responder, pero es importante que las tengamos en cuenta al consumir este tipo de noticias. Además, este incidente también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas. ¿Es posible dejar atrás un amor del pasado? ¿Pueden dos personas que una vez estuvieron enamoradas volver a encontrarse y ser simplemente amigos? Son preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, y que encuentran un eco en la historia de Demet y Can. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis sobre el misterioso incidente de Demet Özdemir y Can Yaman en Roma. Como habéis visto, la verdad es difícil de desentrañar y probablemente nunca la sepamos con certeza.
Pero lo importante es que nos hemos divertido especulando y compartiendo nuestras teorías. En resumen, hemos visto cómo unas simples fotos en redes sociales pueden desatar un torbellino de rumores sobre un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman en Roma, y cómo las similitudes en la decoración y las vistas desde sus supuestas habitaciones alimentaron la teoría de que compartieron el mismo hotel. También exploramos las posibles explicaciones, desde un encuentro secreto hasta una simple coincidencia o una estrategia de marketing. La incertidumbre persiste, pero el interés en la vida de estas celebridades y el poder de las redes sociales para crear dramas son innegables. Y en el fondo quizás lo que más nos atrae de esta historia es la posibilidad de que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos y el tiempo, pueda resurgir de las cenizas. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Demet y Can se reencontraron en Roma? ¿Pensáis que fue una coincidencia o una estrategia de marketing? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestros comentarios son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para este canal. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto con más chismes, más dramas y más análisis sobre la vida de las celebridades turcas. Hasta la próxima. Y recordad, la vida es un drama, pero también puede ser una comedia. Lo importante es disfrutar del espectáculo.